Introducción a las unidades de concentración. Una disolución es el resultado de la interacción de dos sustancias. Una el soluto, que se dispersa y aparenta desaparecer en otra llamada el solvente o dispersante. La parte cualitativa de las disoluciones es relativamente simple. Debemos tener en cuenta que la solución como tal tendrá propiedades emergentes o propias que no pueden reducirse ni al soluto ni al solvente. Sin embargo, el problema viene a la hora de realizar cálculos matemáticos, ya que allí no nos importan tanto los argumentos, sino el resultado numérico. En esta sección analizaremos las matemáticas de las unidades de concentración, concentrándonos en una técnica de análisis matemático que es el análisis algebraico analítico, la concentración. En general, el modelo matemático de una concentración se basa en un cociente, división o fracción, compuesta por una cantidad asociada al soluto en el numerador y una cantidad asociada al solvente o solución completa en el denominador. La pregunta es, ¿cuál cantidad o cantidad de qué? Una de las mayores dificultades con las que el alumno de química se encuentra es que las definiciones de unidades de concentración se expresan en muchas variables diferentes, cada una con su propia definición. Las cantidades pueden ser magnitudes físicas conocidas, por ejemplo, la masa medida en gramos, los volúmenes medidos en litros, las cantidades de sustancia medidas en moles, e incluso medidas antiguas como los equivalentes medidos en equivalente. Representación. Tenga en cuenta que los libros de texto y en general las fuentes de química básica definen las concentraciones y otras mediciones básicas en términos aritméticos, como la que vemos aquí, que es la definición aritmética de la concentración molar. Es una representación aritmética de una definición en la cual tenemos tres características clave. La primera es que las instrucciones para reemplazar por valores numéricos son explícitas y por ende no debemos memorizar simbología especializada, pero eso dificulta la manipulación algebraica para situaciones diferentes de la definición. Y es que es muy común tener situaciones especiales diferentes de la definición que involucran a las unidades de concentración y magnitudes que las definen. Además, la representación aritmética, al ser casi instrucción en texto, es grande en términos del espacio que se emplea para expresarla. Las definiciones de unidades de concentración pueden expresarse de otra manera, basada en el álgebra, y primordialmente en las recomendaciones del Libro de Oro de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada sobre la terminología química. Así, por ejemplo, la molaridad de una sustancia tendrá como cualquier magnitud física dos símbolos, uno de variable o magnitud física y otro de unidad. Es como la relación masa símbolo m a gramos símbolo g, pero en este caso la M mayúscula sin cursiva y sin subíndice representa la unidad de medición, como los gramos a la masa, pero la variable de representación, es decir, la magnitud física medida en molares, va a ser la C minúscula cursiva con subíndice. Los moles se representan con la unidad de medida mol. Mol, por lo tanto, es un símbolo como L para litros en volumen o G para gramos en masa, y por ende va sin un indicador de pluralidad, porque no es una palabra, sino un símbolo de medida, y a su vez, el símbolo de variable para la medición en moles es la cantidad de sustancia. Y de hecho, el símbolo N minúscula para cantidad de sustancia ya la hemos visto en la química de gases. El volumen de la solución es una medida en litros, metros cúbicos o cualquier modificador decimal de los dos anteriores. Su símbolo de magnitud física o variable es una V mayúscula, pero tenga en cuenta que en este caso la medida es de la solución o total. Por lo tanto, se emplea el subíndice T mayúscula. De esta manera obtenemos una definición algebraica que expresa lo mismo que la clásica definición aritmética, pero con características opuestas. Es decir,
Las instrucciones de reemplazo son implícitas, por lo que debemos memorizar lenguaje especializado en términos de los símbolos de magnitud física y los símbolos de unidad para cada una de las variables físicas involucradas en la medición, e idealmente que sean recomendaciones por el libro dorado de la IUPAC. Eso se puede hacer en la mayoría de los casos, pero no siempre. Adicionalmente, la definición algebraica facilita la manipulación algebraica al involucrar menos símbolos y por ende son definiciones que ocupan poco espacio cuando necesitas crear una tabla de formulario de definiciones como las que se usan en física o matemáticas. En este curso de química general les enseñaré las definiciones algebraicas y manipulaciones de varias unidades de concentración en lecciones posteriores. Sin embargo, vale la pena seguir introduciendo algunas otras características de estos tipos de simbología. Subíndices y superíndices. Los subíndices son un conjunto de símbolos primordiales en las ecuaciones en química. Estos solo acompañan a la magnitud o símbolo de la variable, pero nunca a la unidad de medida. Es una manera de distinguir cuál es cuál. En algunas ocasiones los subíndices se expresan entre paréntesis y texto normal, especialmente cuando se trata de la variable despejada en la ecuación. Pero, ¿qué significa un subíndice? La principal característica de los subíndices es identificar a quién le estamos midiendo una concentración, una masa, una cantidad de sustancia, un volumen, etc. Y en unidades de concentración podemos tener varios objetos a medir, como son el soluto, que representamos con el símbolo iésimo, que puede interpretarse como sustancia 1 cuando se desconoce la identidad del soluto, pero cuando se conoce, se puede usar el nombre de la sustancia o su fórmula molecular. El soluto también se puede representar con otros símbolos, como el SLO, soluto, o sustancia A, ésima, o sustancia S, de soluto, dependiendo de los gustos o del texto que esté leyendo. El solvente desconocido será representado en este curso como I, o sustancia 2, pero cuando se conoce la identidad del solvente, puede usarse su nombre o fórmula molecular. También existen otras alternativas para cuando no se conoce la identidad del solvente, o esta es irrelevante, como SLE o sustancia B-ésima. Finalmente, para la solución total o solución, tenemos tres alternativas, siendo estas T total o mayúscula, SLN de solución o sin subíndice. Sin embargo, en estos casos debemos tener en cuenta el contexto. Existen casos especiales como las titulaciones volumétricas, donde existen subtotales y totales totales, que deberán estar acompañados con un indicador especial. Es decir, el uso de los subíndices y los símbolos especiales dependerá de sus necesidades y del contexto del problema. Lo importante es definir su significado antes de comenzar a usarlos, para que el lector y usted mismo puedan entender la idea representada. Opuestos a los subíndices están los superíndices. Debido a que la mayoría de las ecuaciones en química, en unidades de concentración y gases, son lineales, los superíndices no van a representar potencias, sino que van a representar una marca de estado de tiempo. El superíndice 0 representará el estado inicial del sistema y cuando la variable no tiene superíndice representará que es la variable medida al final o cuando el sistema se encuentra en equilibrio. De esta manera podemos leer la siguiente ecuación como la concentración molar de un soluto desconocido en equilibrio será igual al producto entre una constante de proporcionalidad desconocida multiplicada por la concentración inicial del sistema del mismo soluto. Por tradición los químicos usan otro tipo de marcas para el estado de tiempo, como I para inicial, F para final o 1 para inicial y 2 para final, pero elegimos usar la notación de marca 0 debido a que
Es la notación empleada en textos más avanzados como los de físico-química. Unidades de concentración más comunes. A continuación representaremos rápidamente las unidades más comunes y sus definiciones, pero en próximas lecciones las analizaremos una por una más a fondo, incluyendo sus formas porcentuales. La primera es la fracción de masa. Su símbolo formal es W, siendo este el cociente entre la masa del soluto puro y la masa total. Su forma porcentual se llama porcentaje en masa, porcentaje en peso, porcentaje en masa a masa o porcentaje peso a peso. Debe acostumbrarse que los nombres tradicionales de las unidades de concentración pueden contener una gran cantidad de sinónimos. Podemos tener también la fracción de volúmenes, símbolo Φ, siendo el cociente entre el volumen del soluto puro y el volumen total de la solución. La fracción molar, símbolos posibles Ki o X, siendo el cociente entre la cantidad de sustancia del soluto y la cantidad de sustancia total. La concentración de masa, símbolo gamma, siendo el cociente entre la masa del soluto y el volumen total, también denominada a veces la densidad del soluto o concentración masa a volumen. La concentración molar, símbolo C minúscula, siendo el cociente entre la cantidad de sustancia del soluto puro y el volumen total en litros obligatoriamente. La concentración equivalente, tradicionalmente llamada normal. Su símbolo de variable no está dado por la IUPAC, pero la asumiremos como epsilon en este curso, y es el cociente que ocurre entre los equivalentes de carga del soluto puro entre el volumen total en litros, obligatoriamente. Y finalmente, la concentración molar del soluto, siendo su símbolo B larga minúscula, y se define como el cociente que ocurre entre la cantidad de sustancia del soluto puro entre la masa del solvente puro en kilogramos, obligatoriamente. Tenga en cuenta que estas unidades pueden modificarse con notaciones partes por, siendo la más común la forma porcentual o partes por cada ciento. Y adicionalmente pueden interconvertirse de una a otra con la suficiente información extra proporcionada en un enunciado. Sin embargo, eso lo veremos en las próximas lecciones. Eso es todo por el momento. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad, donde comenzaremos a discutir la fracción de masas.